Capítulo 1, esta novedad que ha surgido apenas unos minutos antes del comienzo del programa, un informe de un banco de enorme prestigio como es el Barclays, que establece que Venezuela ha disminuido dramáticamente la cantidad de petróleo que le envía a Cuba. Y por ahí podría estar la explicación de cómo empieza a surgir el entusiasmo por conversar con Estados Unidos y dejar de llamarlo los malvados imperialistas, pero también a otros países del Caribe. Es un gusto decirle bienvenido al periodista Gustavo Azócar. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Siempre es muy grato estar en tu programa. ¿Qué le parece esta novedad? Bueno, teníamos mucho tiempo esperando que esta noticia se hiciera pública. Ya venían corriendo los rumores de que la crisis económica que afecta a Venezuela, la caída en los precios del petróleo, la caída en la producción petrolera venezolana, iba a obligar al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas como esta, reducir los envíos que diariamente nuestro país hace a la isla de Cuba. Barclays solamente ha confirmado lo que en Venezuela era un rumor. De los casi 100.000 barriles diarios que Venezuela estaba enviando a Cuba, pues prácticamente la mitad ya ha dejado de enviarse. Hay que recordar, por cierto, que ese es un petróleo que prácticamente le estábamos regalando a los cubanos, y hay que decirlo también que más de la mitad del petróleo que Venezuela estaba enviando a Cuba, Cuba lo estaba vendiendo a otros países. Le estaba costando a Venezuela cerca de 50.000 millones de dólares al año, ese regalito que le estábamos haciendo a los cubanos. Como no tenemos suficiente petróleo porque la caída de PDVSA se ha venido al piso, como no tenemos suficientes dólares porque el precio del barril de petróleo está en promedio sobre los 45, 50 dólares, y el presupuesto 2015 en Venezuela fue calculado con un barril a 65 dólares, eso nos ha producido un déficit que el Credit Suisse calcula en 23.700 millones de dólares. Por Dios. No podemos seguir regalando ni el petróleo ni los dólares, claro. Y creo que por fin Maduro, gracias a Dios, se dio cuenta de eso. Le digo bienvenido, está con nosotros en línea telefónica el economista Emilio Morales, titular del Havana Consulting Group, un experto en el tema del movimiento de dinero hacia y desde Cuba. ¿Qué piensa de esta novedad que confirma algo que obviamente se venía sospechando, pero esto lo transforma en realidad? Bueno, en realidad no es una novedad, como tú dices, eso venía ocurriendo hace más de un año. Lo que han hecho es hacerlo oficial, el recorte de petróleo, que definitivamente afecta a Cuba muchísimo. Hace más de un año Cuba está dejando de ganar 3.5 billones de dólares por concepto de venta de petróleo, que le sobraba de que le enviaba a Venezuela, más el otro bajón que no han anunciado, que es el de 45.000 personas involucradas en los programas médicos, solo quedan 29.000. Eso es otro bajón. Claro. Entre las dos están sumando casi 3.5 billones de dólares. Entonces, la noticia es que eso significa el porqué el deshielo de las relaciones, el interés de Cuba con Estados Unidos. Estados Unidos ahora es el ave fénix, que supuestamente puede salvar la economía cubana. Y ahí es el interés de Cuba de volver las relaciones, ¿no? De regresar atrás. Y evidentemente va a tener que dar pasos de apertura, pasos probablemente en los próximos meses ellos anuncien, el gobierno cubano anuncie que algunos gremios profesionales pueden incursionar en el sector privado. Y eso abriría mejor la relación que hoy están negociando con los Estados Unidos. Emilio, muchísimas gracias. No, esta es una mala noticia, es buena noticia para el pueblo de Cuba, creo. Muchísimas gracias por contestarnos ahí, apareciendo cuando han surgido recién estas novedades, muy pero muy amable. Emilio Morales preside el Havana Consulting Group. Rápido a lo